Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? En este video les voy a enseñar a cómo hacer cuadros de vanos más rápido, esta vez usando ArchiCAD. Ustedes saben que aquí yo uso ArchiCAD. Sé que se puede hacer en otros programas BIM como Revit, pero yo uso ArchiCAD, así que lo haremos usando ArchiCAD. Como siempre, aquí está la estructura del video, vamos de frente al grano, así que nada, comencemos. Para empezar con todo este tema de los cuadros de vanos, primero hay que ir desde la raíz, una breve explicación de por qué pasa esto, por qué en un programa BIM se puede hacer más rápido un cuadro de vanos, un cuadro de todas las puertas o todas las ventanas de tu proyecto. Pasa que en un programa BIM, donde tú haces tu proyecto de arquitectura, cada cosa que tú hagas, cada muro, cada puerta, cada ventana, cada viga, cada columna, todo desde el momento cero, desde el segundo cero que fue creado, el programa ya lo está compatibilizando, ya lo está cuantificando, ya lo ha analizado y ya lo está almacenando en un banco de datos. Tú empiezas a construir tu proyecto, empiezas a hacer tus puertas, ventanas, absolutamente todo, y el programa, en este caso ArchiCAD, ya sabe todo de tu proyecto. Tú no tienes que hacer nada. Tu único trabajo es, en cierto punto del proyecto, en cierto punto del proceso de diseño, exigirle al programa, en este caso a ArchiCAD, que te dé cierta información de cierto elemento, de cierta etapa del proyecto también. En este caso, en cuanto a ArchiCAD, esto se puede hacer mediante una herramienta que te voy a explicar a continuación. En ArchiCAD existe un concepto llamado esquemas, que puedes encontrar en la barra derecha, en el mapa de proyecto, en la barra derecha de la interfaz de ArchiCAD. Vas bajando, vas pasando el 3D y encuentras los famosos esquemas. ¿Qué son los esquemas? Como te comentaba hace un rato, ArchiCAD va almacenando toda la información de tu proyecto, todos los muros, las puertas, las ventanas, las vigas, los objetos, todo lo tiene en su cerebro. Y en cierto punto del proyecto tú puedes decidir que quieres tener ciertos cuadros informativos, ciertos resúmenes ejecutivos de cierto tipo de elemento, de cierto tipo de información en cuanto a tu proyecto. Y para poder hacerlo, tú como usuario vas a usar los esquemas. En ArchiCAD existen tres tipos de esquemas: los esquemas de elementos, esquemas de componentes y los esquemas de superficies. Esquemas igual cuadros. Por ahí viene la palabra o la frase cuadros de vanos. Esquemas igual cuadros. El primer tipo, esquemas de elementos, es el tipo de esquema más famoso o el más usado por los usuarios de ArchiCAD y habla, según su título, de los elementos arquitectónicos, o sea, los muros, las vigas, las columnas, las puertas, las ventanas, cualquier tipo de elemento arquitectónico. Y dentro del esquema tú puedes exigirle a ArchiCAD que te dé cierto tipo de información, no sé, la altura, el ancho, el espesor, eso lo vamos a ver en un ratito. Y como te digo, el esquema más famoso es el esquema de puertas o esquema de ventanas, que traducido al idioma ArchiCAD es cuadro de puertas, cuadro de ventanas o los famosos cuadros de vanos. El segundo tipo de esquemas es el esquema de componentes. ¿Qué se habla en el esquema de componentes? En el esquema de componentes se habla de los materiales de construcción de los elementos. Tú puedes exigirle a ArchiCAD un listado de todos los elementos arquitectónicos, por ejemplo, no sé, todos los forjados. Y en el listado tú dices, ok, forjado 01, ¿qué materiales de construcción contiene ese forjado 01? O muro 01, ¿qué materiales de construcción contiene ese muro 01? Si es que ha sido construido mediante un compuesto. Así es como funcionan los esquemas de componentes. Habla sobre materiales de construcción. Y el tercer tipo de esquema es el esquema de superficies. El esquema de superficies habla sobre las superficies, sobre los
acabados de tu proyecto. En ese tipo de esquemas tú puedes exigirle a ArchiCAD que te dé información con respecto a los acabados de, por ejemplo, todos los muros, si es que están pintados o no pintados, si están pintados de qué pintura, pintura beige, pintura roja, pintura azul, los pisos de repente con qué acabado están, con porcelanato, con piedra caliza o con algún tipo de madera parquet, qué sé yo, o porcelánico, y todos esos acabados que para ArchiCAD son superficies van a estar en este listado. Y también te pueden dar superficies totales con un metraje, y luego tú con este metraje te vas a la tienda y pides, ¿no? Ok, ¿sabe qué? Yo quiero tantos metros cuadrados de tal acabado, de tal porcelanato, de tal porcelánico, de tal piso parquet o tanto de pintura, porque así salió en el resultado que me dio ArchiCAD en cuanto a mi proyecto. Esos son los 3 tipos de esquemas que puedes hacer en ArchiCAD de todo tu proyecto. En este video vamos a hablar específicamente del esquema de elementos y específicamente de los esquemas de elementos de puertas y ventanas, que traducido al idioma arquitectónico son los cuadros de vanos. Crear un cuadro de vanos en ArchiCAD es súper sencillo, súper fácil. Incluso en las plantillas que existen por internet, la que existe en mi página web o la que tiene ArchiCAD por default, ya tiene mucha información y tiene dentro de su plantilla esquema de puertas y de ventanas. Y son muy buenas, pero la idea de este video es que tú sepas hacerlo tú mismo o tú misma. Así que vamos a hacer este ejercicio de hacer nuestro propio cuadro de vanos, para que también entiendas cómo se hace y cómo funciona un cuadro de vanos o un esquema de elementos aquí. Entonces, primero, entras a los esquemas en la parte derecha de ArchiCAD, le das clic derecho a cualquier esquema, no importa cuál, y después de darle clic derecho entras a definiciones de esquemas. Donde dice definiciones de esquemas, le das clic derecho. Al hacerlo vas a entrar a una ventana enorme, un poco confusa al comienzo, pero tranquilo, tranquila, que te voy a explicar de qué trata todo esto. Esta ventana es la ventana de todos los esquemas que tiene ArchiCAD en tu proyecto. Esta ventana está dividida en dos, por así decirlo, en dos grandes grupos. El primer grupo, el de la izquierda, es el de todos los esquemas que hay en tu proyecto, es como un listado. Y en el lado derecho está la información de cada esquema. Tú tocas un esquema y al lado derecho sale la información de ese esquema, de qué trata cada esquema. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro propio esquema de elementos. En la parte inferior izquierda existe un botón que se llama Nuevo, o que tiene el título de Nuevo. Vas a darle clic para crear un nuevo esquema. Le das clic y aparece una ventana chiquita. Esta ventana chiquita te va a pedir cierta información. Te va a pedir el ID, que es como el código de este futuro listado, de ese futuro esquema. Ponle cualquiera, eso no es relevante ahora. Y lo importante es el título de tu esquema. Puedes ponerle cuadro de vanos para que todos tengamos el mismo título. Y en el tipo de esquema es importante que escojas el tipo de esquema de elementos. Este es un esquema de elementos, no es esquema de superficies ni esquema de componentes, es esquema de elementos. Entonces escoges elementos. Después de hacer eso le vas a dar OK y se va a crear tu nuevo esquema. El esquema va a estar vacío, obviamente, y aquí te voy a enseñar a rellenarlo con la información que necesitas para crear tu esquema de puertas y ventanas o tu cuadro de vanos. Tu esquema por ahora está vacío, no tiene nada de información. Tocas el esquema y al lado derecho, como te decía, va a contener la futura información que vas a exigirle a ArchiCAD que te brinde con respecto a cierto tipo de elementos, en este caso a los vanos, a las puertas y a las ventanas. Estos dos grandes bloques informativos están divididos en dos. El primer gran bloque es el bloque de los criterios. ¿Qué son los criterios? Los criterios, que bueno, este nombre aparece también en los conceptos de sobreescrituras,
Los criterios son los elementos de los que vas a hablar en este esquema, ¿no? Porque no puedes hablar de todos los elementos en tu proyecto. No puedes hablar de las puertas, las ventanas, las columnas, los muros, las vigas, los objetos. No, si no tu esquema sería interminable y no tendría tanto sentido. En los criterios vas a filtrar la información, porque recuerda que ArchiCAD tiene la información de todo tu proyecto, de todos los elementos. Aquí vas a escoger específicamente de qué elementos quieres hablar. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar solamente de las puertas. Entonces, donde dice tipo de elemento, al costadito está por default la palabra todos, porque por default ArchiCAD te dice, ok, tú quieres hablar de todos los elementos, y tú dices, no, yo quiero hablar solamente de las puertas. Le vas a dar clic y vas a escoger el tipo de elementos, puertas. Escoges puertas y listo, ya tienes la mitad de la chamba lista. Ahora toca rellenar el bloque de abajo. El bloque de abajo es el de los campos. ¿Qué son los campos? Los campos es la información que tú le vas a exigir a ArchiCAD, porque como te decía, ArchiCAD tiene toda la información con respecto, en este caso, a las puertas. Todo. Tiene toda la información. Tiene la altura, el ancho, el alféizar, el DIN. Tiene todo. Tiene toda la información habida y por haber con respecto a las puertas de tu proyecto. De qué piso a qué piso van, el material de construcción, absolutamente todo. Pero tú no necesitas toda la información, ¿cierto? Hay cierta información que sí te es útil y cierta información que no te es útil. Porque si no, imagínate, tu cuadro de vanos en cuanto a las puertas o tu esquema de puertas sería interminable. Entonces aquí en los campos vas a decidir qué tipo de información, qué ítems, qué columnas van a formar parte de este esquema. Yo aquí te voy a mostrar los campos que yo usualmente uso para mis cuadros de vanos en puertas. Hay veces que uso más campos, hay veces que uso menos campos, todo depende mucho del proyecto, en realidad es así. Así que nada, aquí te los muestro aquí a continuación. Uso siempre, por ejemplo, el ID del elemento, eso es muy importante, la cantidad, para ver la cantidad del tipo de puerta que vamos a ver. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si sale la puerta P01, ¿cuántas P01s hay en tu proyecto? ¿Hay 10? ¿Hay 15? ¿Hay 5? ¿Hay 4? ¿No? Hay veces que también es importante visualizar la elevación de la puerta para entender mejor esto. Hay veces en que no es importante porque solamente quieres ver el listado de las puertas, no lo pones y punto, todo bien. Pero hay veces en que sí quieres ver la elevación de la puerta. O también la vista en planta de la puerta, normal. Hay veces en que no es necesario, no lo pones. Ahí tú escoges cuándo ponerlo y cuándo no ponerlo, porque recuerda que la información está disponible. Tú escoges si aparece o no aparece en tu esquema. También, ¿qué otro campo podremos poner? El tamaño de la altura por el ancho también es súper importante en cuanto a las puertas. Eso es, digamos, que lo básico, lo elemental. Hay personas que obviamente le ponen más información, pero creo que con eso es más que suficiente. Y luego, después de ya escoger los campos, check, los criterios, check, porque ya escogiste las puertas, le puedes dar a OK para que se cree el esquema. Esperas a que cargue y listo, tu esquema ha sido creado. Cuando crees tu esquema, lo más probable es que en primera instancia aparezca el esquema, pero un poquito desconfigurado, ¿no? Con las celdas un poquito grandes o un poquito pequeñas, el texto también. Así que en la barra de la izquierda, al costado, van a aparecer opciones que te van a ayudar a configurar la visualización de este esquema para que se vea más bonito, ¿no? Para arreglar el tamaño del texto. También aquí, si tú le das clic a los ítems que tienen imágenes, como las elevaciones y las plantas, puedes acotarlas automáticamente. Ahí sale acotar automáticamente, le das clic y listo, se acotaron automáticamente las plantas y las elevaciones de todas las puertas que has tocado. Y nada, eso. Lo bueno también es que
Este esquema está completamente anexado a tu proyecto. Es decir, si tú por ahí creas más puertas o eliminas puertas, esto va a estar sincronizado con este esquema, tanto en puertas, como en ventanas, como en muros, como en cualquier tipo de esquema de elementos, porque de eso se trata la metodología BIM, que todo esté sincronizado todo el tiempo. Lo chévere también es que en la barra superior de este esquema aparecen dos botones. Estos dos botones te sirven para ubicar de forma más rápida cualquier ítem que esté seleccionando en el esquema. Por ejemplo, tengo esta puerta, quiero ubicarla en mi proyecto porque no me acuerdo dónde está. No me acuerdo si está en el primer piso o en el segundo o en el cuarto. Toco el elemento, me voy a este botón para verlo, por ejemplo, en planta. Le doy clic y al toque aparece en mi planta. O quiero verlo en 3D. Vuelvo al esquema, toco el ítem o el elemento, toco el botón de visualizar el elemento en 3D y automáticamente me lo muestra en 3D. Todo esto está completamente sincronizado. Es lo bueno, es lo chévere de trabajar en un programa BIM como ArchiCAD. Y nada, ya después de haber trabajado y configurado muy bien tu esquema de elementos, puedes guardarlo como una vista. La idea es que esto aparezca en una lámina en algún momento. Entonces simplemente te vas a la barra derecha, a la zona número 3 de la interfaz de ArchiCAD, y le das clic derecho, vista nueva, y lo guardas como una vista. Al guardarlo como una vista vas a poder ubicar esta vista en cualquier lámina. De repente de forma independiente o de repente complementando a alguna vista en planta, como tú lo desees. ¿Ok? Así que nada, chicos, ese es el final del video. No es nada del otro mundo, es bastante sencillo hacerlo. Este mismo método lo puedes hacer para las ventanas, porque es básicamente lo mismo, es igual. Yo que tú copiaría todo igual, solamente cambiaría en los criterios. En vez de ponerle puertas, le pongo ventanas y listo. Y hago todo el procedimiento igual, luego lo guardo como vista y lo ubico en una lámina. Así que nada, espero que te haya gustado el video, espero que hayas entendido, que te hayas divertido, sobre todo eso, que te hayas divertido, que te hayas relajado, que hayas aprendido. Y suscríbete, dale like, cualquier duda que tengas por ahí, déjala en los comentarios. Y ya nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!